Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Hablemos de esas vidas pasadas, romance o realidad, en casos que se ve entre paciente y personajes o el pasado. Sin duda habrá quienes se nieguen a describir esos yoes como personalidades de una vida anterior, haciendo notar que los personajes de una buena novela pues pueden igualmente tener biografías tan complejas o imprevisibles como las de cualquier ser humano, sin por ello dejar de ser productos de la imaginación más que de la memoria. Yo mismo me hubiera inclinado en otros tiempos a estar de acuerdo con esta objeción, a no ser por el caso de una mujer que vino a mi consultorio y que de hecho ejercía la profesión de escritora de novelas populares. Esta escritora, a quien llamaré, démosle un nombre, Diana, pues se sometió a un ejercicio de regresión, llegando a encontrarse en el siglo XIX como hija única de una respetable familia de clase media en Inglaterra del Norte. La joven pues llevaba con los suyos una vida muy delimitada y honorable en una pequeña ciudad costera, y no estaba casada, por falta de pretendientes aceptables, ni insistían sus padres en que se casara, aunque en el punto de partida de la regresión tenía ya 20 y tantos años. El acontecimiento que cambió su vida fue la visita de un joven opuesto, comerciante de Londres, de quien, debido entre otras cosas a la monotonía y aridez de su vida provinciana, se enamora perdidamente, aunque en silencio. El galán pues es claramente un hombre de mundo y simboliza para Helen la posibilidad de salir de su tediosa existencia, pero ella empieza poco a poco a dudar de su sinceridad, pues pese al noviazgo de ambos ya formalizado, no observa en él ningún esfuerzo para llevar a efecto su compromiso. Hay una escena tempestuosa en que su padre interviene acusando al novio de estar obrando con mala fe, obnubilada por sus aspiraciones románticas, pues ella no se había percatado de las verdaderas intenciones de su pretendiente, pero ahora se deja llevar por la cólera y permite a su padre que lo despida. Por algún tiempo pues da rienda suelta a su furor ante la traición del joven, las restricciones de su propia vida y el hecho de su mujer en semejante mundo. Entonces su padre no está dispuesto a tolerar tales arrebatos que califica de histéricos, lo que la obliga a reprimir sus emociones. Y no teniendo ya a su madre, muerta unos años atrás, la muchacha se siente muy sola con un padre cada vez más achacoso y cada vez pues también más dominador. A la muerte de este señor, ella hereda la casa familiar y experimenta una terrible soledad. Su resentimiento hacia los dos hombres que ha conocido degenera en amargura y aún en un odio que permanecerá hasta el fin de sus días. Al reflexionar sobre su vida cuando todo ha pasado ya, Diana pues la ve como un inmenso desperdicio y se lamenta de haber cometido el error de haberse dejado manejar por otros. Vuelta en sí, después de la regresión, Diana expresa en su mirada un profundo asombro. Dios mío, dice, ese fue el argumento de mi primera novela, pero no se acaba así. En mi novela, el joven vuelve, se casa con ella y le lleva a la capital, pero luego, en mi versión, resulta ser un
desaprensivo. El matrimonio se deshace y esto le sirve a ella para irse a correr mundo y tener toda clase de aventuras amorosas. Tal como suena, pues su novela real contenía todos los ingredientes del típico romance. Al contrario, la historia de su vida pasada, como la había evocado, pues aparecía como algo silenciosamente trágico y con un desenlace nada romántico. Quizá un Balzac o un Henry James pues habrían sacado una novela hondamente conmovedora de tan prosaica historia, pero Diana no aspiraba a tales alturas literarias. Lo que me llamó la atención al oírle comparar ambas historias fue que su reciente novela podía haberse servido de compensación imaginativa por la angustia y el abandono experimentado en la genuina vocación de una vida pasada, cuyos sucesos no habían aflorado plenamente por ser demasiado dolorosos. Esto me llevaba también a preguntarme si el resto de las novelas no serían asimismo una comprensión por ese vago recuerdo de un amor no correspondido. Y desde el punto de vista terapéutico, lo que la sesión puso al descubierto fue la dificultad para Helen de afrontar y deshacer ese nudo interior de congoja, rabia profunda y angustia en relación con la historia de aquella pobre muchacha tan sola y desechada por su pretendiente. Una historia que aún vivía en su inconsciente. Su profesión de escritora de novelas románticas pues le había sin duda ayudado a aliviar en buena parte esa tristeza y dar expresión a ciertos anhelos que su timidez le impedía realizar en la vida actual. De alguna manera, pues el oficio que había escogido le proporcionaba una forma de autocuración, pero quedaba todavía intacto el núcleo de su complejo, con sus desgarradoras y amarguras imágenes de pérdida y abandono y su inconfesable pensamiento. Nadie me quiere ni me hago querer. Era constantemente lo que decía. De igual modo, en la historia, pues la vocación de la miserable vida de aquel hombre, cuando en otro caso, de aquel hombre pobre mozo de labranza y marginado social, pues revela sentimientos muy ocultos y hondamente arraigados de humillación y amor propio. Y herido, acompañados de furor homicida y culpabilidad. Se me hace difícil creer que todos estos casos hubiera decidido inventarse tan complicada y poco heroica historia solo para impresionarme a mí o a un grupo. Si algo puede decirse de su relato, es que se trata de una confesión trabajosamente lograda que obligaba al paciente a enfrentarse directamente en el futuro con su tendencia y aislarse de los demás, su desconfianza de toda autoridad y sus temores ante su propia fascinación por la violencia. Los respectivos casos que encuentra uno en los pacientes son de hecho característicos de miles de vidas evocadas por mis clientes. Son también muy semejantes a los casos que otros terapeutas tienen acumulados en sus ficheros, a diferencia de los estereotipos populares de evocación de vidas pasadas que propaga la prensa sensacionalista, o la inmensa mayoría de tales vidas no vienen o no tienen más bien nada que ver con sacerdotisas egipcias o esposas de Enrique VIII, aunque más tarde nos damos cuenta que sí entran en el inconsciente de algún encarnado. La mayor parte de ellas son apenas identificables con nuestro familiar contexto histórico y desfilan personajes de toda época y lugar, miembros de tribus africanas, cazadores nómadas, esclavos anónimos, mercaderes del Medio Oriente, desconocidos campesinos medievales, etc. A medida y a menudo que uno va avanzando, sabe uno como máximo el nombre de su cacique o su amo, y todavía con más frecuencia se sitúan en tiempos y lugares totalmente
anonidos de la historia europea y antigua. Otro ejemplo del carácter poco romántico de ciertas vidas pasadas es el caso de Alicia, que describiré brevemente. En su regresión, Alicia se vio a sí misma como un niño en la Inglaterra industrial del siglo XIX. Tratábase de un miserable golfillo de 6 o 7 años que dormía en callejuelas o bajo los puentes, mendigaba o robaba para comer, y era constantemente perseguido o maltratado, y llevaba una vida errante y en grado sumo desgraciada, de pura supervivencia. A medida que iban sucediéndose las escenas, a cual más triste, aguardaba yo este acontecimiento que lo cambiaría todo como por encanto y haría renacer en el protagonismo esa esperanza o una nueva orientación. En el fondo de mi mente, claro está, habían empezado ya a surgir imágenes de Oliver Twist. Acuérdense de esa novela o Oliver Twist y los Miserables allá en Europa, donde Oliver Twist era un niño que vivía en la calle. Entonces uno dice, pero ¿será que lo leyó o qué? Y uno, según escucha el relato, uno dice, pero ¿qué ocurre después? Esperando que la rueda de la fortuna de aquel pilluelo pues acabara por tomar un giro más halagueño, y esta vez era yo el romántico que buscaba compensaciones. Entonces él decía, no veo nada, todo está oscuro, nada. Él no es sino ella, decía Alicia. Muchos años de estas regresiones dirigidas pues me han hecho describir el fenómeno que yo definiría como de pasarse de la raya, cuando se avanza en el tiempo al evocar una vida anterior. La oscuridad o falta de imágenes es casi siempre un signo de que la muerte ha sobrevenido. Dije pues a Alicia, retrocede y cuéntame lo que pasa antes de esta oscuridad. Estoy cruzando una calle, me siento cansado y débil. Es invierno y no he comido lo suficiente. Voy distraído. ¡Ay! ¡Qué golpe tan terrible! Es un carro, me ha aplastado la cabeza, el pecho. Todo lo veo negro. De repente estoy por encima de mi cuerpo. Se acabó todo. Qué vida tan triste, tan insulsa. Otros clientes pues rememoran vidas terminadas abruptamente en edad temprana por el hambre o la enfermedad, la peste. Y hay también innumerables existencias de jóvenes que mueren en el campo de batalla apenas comenzada su vida militar, dejando allá su cuerpo con su sentimiento de amargura y desilusión, al ver pues fallidas todas las promesas de gloria y honor que les habían hecho. Tal vez lo más curioso de todo a ese respecto son los casos de muerte al nacer y aún antes de nacer. La muerte de un feto de resultas de un aborto o un mal parto no puede ciertamente considerarse como un brillante tema de conversación mundana, ni como algo que provenga de haber pasado largas horas ante la pantalla del televisor. En suma, no es el romance lo que caracteriza la mayoría de las vidas pasadas que se evocan durante mi terapia, sino un amargo e implacable realismo. No pocas veces me recuerda esto las sombras o las sombrías palabras del filósofo Thomas Hobbes, cuando escribía que la vida del hombre es solitaria, mediocre, repulsiva, bestial y breve. Entonces, cada experiencia de cada paciente es diferente, pero es similar. Y cada experiencia se puede tratar para llegar a esa curación del alma. Y como consecuencia, el cuerpo sana muchas cosas que somatizó el alma. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia.
Muchas gracias.